Hola y bienvenidos a Historias de Reddit en español. Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a leer la historia que Original Poster u OP comparte en Reddit. Es probable que ya hayan escuchado esta historia antes. OP en febrero regresó para dejarnos una actualización a su historia. Ella tiene 2 hijos gemelos de una relación pasada. El padre siempre estuvo ausente y siempre tuvieron a su padrastro como figura paterna. OP pregunta a la comunidad si es un idiota por estar del lado de su esposo, después de que sus hijos decidieron darle una oportunidad a su padre de verdad. Antes de empezar con esta historia, por favor no se olviden de interactuar de alguna forma con el video. Con un me gusta, suscríbenos al canal o con un comentario hacen una gran diferencia. Muchas gracias por su apoyo. Ahora empecemos con esta historia. ¿Soy un idiota por estar del lado de mi esposo y no de mis hijos? 16 de junio del 2025. Bueno, sé que el título suena mal, pero para dar algo de contexto, yo tengo 36 años y tengo gemelos con mi ex de 42 años, una mujer, Olivia, y un hombre, Enzo, que ahora tienen 16 años. Mi ex es un completo imbécil. Terminamos nuestra relación porque me engañó mientras estaba embarazada y no contento con eso, nunca pagó la manutención y está ausente de sus vidas la mayor parte del tiempo. Solo regresaba 1 o 2 veces al año para ser de padre divertido, pero por supuesto que su ausencia afectó mucho a mis hijos. En fin, cuando Olivia y Enzo tenían 1 año, me reencontré con un ex de la secundaria, Ian, de 36 años, y empezamos a salir. La razón principal por la que terminamos fue que yo quería tener hijos en el futuro y él no estaba seguro, y como 2 me parecían más que suficientes, ese problema quedó resuelto. Al principio, Ian no estaba involucrado con Olivia y Enzo, pero después de mudarnos juntos hace más de 2 años, empezó a ayudarme con ellos sin que yo tuviera que pedírselo, algo que agradecí mucho, y con el tiempo formaron un vínculo. Nos casamos y Olivia y Enzo llamaron a Ian papá desde que tengo memoria, aunque siempre supieron que no era su padre biológico. Ian y yo ganamos casi lo mismo y vivimos en una casa que heredé de mi padre. Ian solo gana un poco menos que yo, no hay mucha diferencia. Con el tiempo, mi ex pasó de aparecer 1 o 2 veces al año a no aparecer en absoluto durante un par de años, tiempo en el que su vínculo se fortaleció aún más. Ian me dijo que quería adoptarlos porque los veía como sus propios hijos y se sentía como su padre. Sin embargo, eso nunca se materializó porque era un problema legal en nuestro país en el que no queríamos meternos. El año pasado, de repente, mi ex volvió a aparecer, afirmando ser otra persona y queriendo reavivar su relación. Ellos cayeron en la trampa, y a pesar de que Ian y yo les advertimos que no confiaran del todo en él, lo cual está bien, supongo, tienen derecho a querer una relación con él. El problema empezó cuando empezaron a ignorar a Ian. Era como si lo trataran como un sustituto que ya no necesitaban. Y por supuesto, mi esposo se dio cuenta. Una noche la cosa se agravó porque tuvieron una pelea muy tonta porque Enzo no había limpiado la cocina después de cocinar. Y tenemos una regla importante en casa, que prácticamente significa que cada uno suele ser responsable de limpiar su propio desorden. Bueno, Ian fue a su habitación para decirle que tenía que limpiar y Enzo empezó a gritarle. Olivia se unió y le dijeron lo hartos que estaban de que Ian los tratara como si fuera su verdadero padre, que tenían un padre y que no debería comportarse como tal solo porque no tenía hijos. Recuerdo que Ian salió de casa esa noche sin decir nada y les dije a Olivia y Enzo que se habían equivocado al tratarlo así, y que cuando su verdadero padre se fuera de nuevo, no quería verlos arrastrándose de vuelta con quien realmente los cuidaba y siempre estaba ahí. Ian regresó al día siguiente y estaba increíblemente afectado. Hice todo lo posible por consolarlo y me dijo que se sentía irrespetado y que no había vuelta atrás. Fue duro escucharlo, pero le dije que si ya no quería involucrarse en la vida de los gemelos, no me enojaría con él. Lloró mucho esa noche y lloró hasta quedarse dormido durante los días siguientes. Fue horrible verlo así y no pude hacer nada más que intentar consolarlo. Intenté hablar con mis hijos, decirles que de verdad debían disculparse, pero se negaron rotundamente, diciendo que tenían un padre y que no lo necesitaban. Y eso me hizo cuestionar qué clase de hijos estaba criando. Como predije, de la noche a la mañana se fue de la ciudad y nunca más volvió a llamar a Olivia ni a Enzo. Cuando se dieron cuenta de lo que había pasado, quedaron destrozados. Yo estaba ahí para ellos, pero me impactó cómo querían fingir que todo estaba bien entre ellos e Ian, llamándolo papá de nuevo. Ian simplemente les dijo que él no era su padre y claramente nunca lo sería. Esto lleva un tiempo así.
Pensaban que Ian cambiaría de opinión y los perdonaría, pero no ha pasado. Como último recurso vinieron a mí y me pidieron que hablara con Ian. Les dije que ya habíamos hablado muchas veces y que estaba claro que Ian ya no iba a participar en sus vidas, que era lo que querían, así que no sé cuál era el problema. Se quedaron atónitos con mi respuesta y siguieron intentando convencerme, pero les dejé claro que mi esposo es un ser humano con sentimientos, no un cajero ni un sustituto del hombre patético al que les gustaba llamar verdadero padre, y que si creían que podían faltarle el respeto a quienes los cuidan sin consecuencias, estaban muy equivocados. Les dije que no había vuelta atrás, que las cosas no serían iguales y que ellos mismos tenían la culpa. No deberían haber dado por sentado a una persona que siempre estuvo ahí para ellos. Después de eso, fueron llorando a ver a mi madre y ella me dijo que entendía por qué estaba enojada con ellos, pero que no podía apoyar a mi esposo en esto, que eran niños, que cometieron un error y que debían intentar solucionar las cosas. Y la verdad, no creo que pueda. Amo a mis hijos y siempre será mi prioridad y esto no ha cambiado mi amor por ellos, pero también amo a mi esposo y es un hombre maravilloso que dio un paso al frente cuando no tenía ninguna obligación y fue un gran apoyo para mí y para los niños. Fue el padre que nunca tuvieron durante tanto tiempo y aunque lo intentara, no creo estar ni cerca de saber el dolor que puede causar que los hijos que criaste como tuyos durante años te digan que no eres su verdadero padre y te traten literalmente como basura. Por mucho que quiera que se reconcilien, sé que mi esposo está muy herido. ¿Y por qué causaron esto? ¿Por un hombre al que apenas habían visto 7 veces en toda su vida? Ian ahora está convencido de que Enzo y Olivia no lo quieren y solo lo ven como un sustituto y cree que si su verdadero padre vuelve a aparecer, lo tratarían mal otra vez. Y bueno, aunque no creo que mis hijos hagan eso, sé que tiene todo el derecho a sentirse así. Y si Ian ya no se siente cómodo participando en la vida de mis hijos, no creo que pueda contradecirlo. Simplemente rompieron la relación. Ian suele ser un hombre bastante razonable y lo ha pensado mucho, así que sé que está seguro de su decisión. Sé que esto lo destrozó y ahora quiere que tengamos un hijo, pero le dije que no, porque creo que solo quiere reemplazar a Olivia y Enzo. Aunque respeto la decisión de mi esposo, no quiero que mis hijos pierdan al hombre que han considerado su padre desde que tienen memoria. Sé que los va a destrozar y les afectará aún más en el futuro, y a veces me pregunto si debería hacerle caso a mi madre e intentar convencer a Ian de arreglar la relación, pero no sé, ¿soy un idiota? Ahora leeremos algunos comentarios. No eres un idiota, pero creo que podrías darle un poco más de gracia a los niños. Su padre biológico claramente los está perjudicando. Ellos van a terapia, si no, quizás deberías considerarlo. Opie responde, empezaron a ir cuando tenían unos 11 o 12 años y en aquel momento les ayudó mucho, pero dejaron de ir cuando tenían 14. No sé si aceptarían volver. No eres un idiota, pero pienso que todos necesitan terapia. Los gemelos no deberían haber actuado tan cruelmente con Ian si ellos hubieran podido lidiar apropiadamente la ausencia de su padre en sus vidas. La adolescencia es un tiempo de separación y de probar límites. ¿Cómo ve Ian los próximos años? ¿Hay alguna posibilidad de perdonarlos? ¿Cómo los trata ahora? ¿Podría considerarse abuso lo que está haciendo? ¿Podrá soportar no tener un hijo de reemplazo contigo? El hecho de que quiera otro ser humano solo porque tus gemelos lo lastimaron me hace pensar que necesita ayuda profesional. ¿Qué pasará si el nuevo niño no es muy apegado? ¿También lo rechazará? Necesitas terapia familiar para que tu hogar no se sienta como una guerra fría. Respetas el deseo de Ian de separarse, pero en algún momento él necesita decidir cuál es su postura con respecto a tus hijos y si esto es sostenible. ¿De verdad quieres seguir casada con alguien que es frío con tus hijos y no perdona? ¿Los niños se han disculpado? ¿Qué pasará la próxima vez que reaparezca el ex? Opie responde, no les habla para nada y no está ni cerca de ser abusivo. En cuanto a tener otro hijo, la verdad es que no lo sé, no lo ha vuelto a mencionar, así que no sé si lo decía en serio. Como ya dije, si Ian no quiere arreglar las cosas con los niños, no tengo derecho a decirle que debería. Tiene que ser su decisión y dadas las circunstancias, supongo que tendré que aceptarlo de ahora en adelante. No hay nadie más para mí que Ian y eso no va a cambiar. Eres un idiota por negarle a ese hombre tener sus propios hijos, pero probablemente sea lo mejor, ya que de todos modos hay pocas probabilidades de que este matrimonio sobreviva. Ian tiene razón, no hay vuelta atrás después de lo que le hicieron tus hijos y el dolor que le causaron. Mucha suerte, pero esta situación no va a durar mucho, simplemente no puede.
Opie responde, no tengo por qué darle hijos si no quiero. Es fácil decirlo cuando eres un hombre que no tiene que dar a luz y como ya dije, nuestro matrimonio sigue fuerte. Esto no tiene nada que ver con nosotros como pareja y la verdad es que no se puede tomar la decisión de tener un hijo en una situación así. De verdad me compadezco de cualquier mujer que esté cerca tuyo si crees tener derecho a decidir sobre su cuerpo y sus decisiones de vida. Todos apestan aquí. Tus hijos se portaron mal, pero tienen 16 años. Tu esposo tiene derecho a sentirse dolido, pero es un adulto. Estos chicos nunca tuvieron que aprender lo que es tener un padre y un padrastro. Fue algo totalmente inesperado y ahora el padrastro está herido. Pero ¿cuál es la lección aquí? ¿Que el padrastro solo estará ahí para ti cuando seas amable? ¿Que el amor es condicional? ¿Que no hay forma de reparar este error con tu figura paterna? Como familia tienen que crear un camino hacia la reunificación y la reparación de esto. El padrastro puede curarse las heridas, pero crear y guardar rencor los envenenará a todos. Opie responde, eso de él es un adulto, ellos son niños, así que debería perdonarlos después de que le rompieron el corazón. Funciona tan bien como crees. No funciona así. En realidad no dije que simplemente deberían ser perdonados, eso les daría una lección terrible a los niños, haciéndoles creer que pueden portarse mal y que todo se olvidará. Al fin y al cabo, ya no tienen 6 años. Dije que necesitan encontrar una manera de reunificarse, eso puede llevar tiempo. Opie responde, sí, básicamente diste a entender que solo necesitaba perdonarlos, cuando eso no funciona en absoluto. Lo destrozaron, no solo lo lastimaron, nunca lo había visto así. Bueno, el esposo no les habla a sus hijos. ¿Qué les está enseñando eso? ¿Que su padrastro se comporta de forma inmadura, infantil y abusiva? Si crees que esto es abuso, estás delirando. Aceptar a un padre infiel que no ha pagado ni un centavo de manutención, no escuchar a tu madre y a tu padrastro, gritarle, negarte a ver las cosas como son y luego retractarte y llamarlo papá sin reconocer tus errores y actuar como si nada hubiera pasado. Esos niños son calculadores y aún así se niegan a disculparse. ¿Asumes que es abusivo porque no habla? Mejor que gritar y romper corazones, como estos mocosos. Usar el trato del silencio es un comportamiento abusivo, sin duda alguna. Aquí lo dicen todo el tiempo cuando las parejas lo hacen. La solución no es reaccionar de forma inmadura. No es culpa de los niños que su padre los abandonara y no pagara la manutención. Claramente los niños sufren un trauma. Claramente tú no has vivido personalmente este tipo de situaciones. Opie responde, si crees que tomarse un tiempo y distancia de quienes te lastiman es abuso, entonces no sabes lo que significa abuso en primer lugar. Bueno, estoy tratando de ayudarlos con sus problemas con su padre biológico, pero sus traumas jamás justificarán la forma en la que trataron al hombre que estuvo presente durante toda su vida y le demostraron lo poco que significaba para ellos en cuanto apareció su padre biológico. Es obvio que Ian iba a pensar que solo lo ven como un reemplazo y probablemente tenga razón. Claramente estás proyectando demasiado. Y ni siquiera te das cuenta de que lo que hicieron mis hijos lastimó a mi esposo como nunca antes y no hay vuelta atrás, no es una tontería. Hola amiga, me encantaría que investigaras sobre el desarrollo adolescente y su capacidad para comprender realmente el impacto de sus acciones. Recuerda que estás lidiando con personas que no tienen la corteza prefrontal completamente desarrollada. Su capacidad de razonar sobre sus acciones no es la de un adulto y la crianza implica comprender eso. Yo diría que tu esposo va a aprender lo que es el amor de un verdadero padre al elegir amar a tus hijos a través de esto. Tu esposo no está tomando distancia si sigue viviendo contigo y tus hijos, se está comportando como un niño. ¿Qué has hecho para proteger a tus hijos de que su padre entre y salga de sus vidas? ¿Por qué lo permitiste? ¿Te das cuenta cuánto dolor esto les ha causado? Solo porque te hayas casado con otro hombre no borra el dolor que les causó la ausencia de su padre. Una cosa no reemplaza a la otra. No suena que tienes empatía por tus hijos. Siento que ustedes, tú y tu esposo, se están olvidando de que son niños, están siendo muy inmaduros. Los niños aprenden las cosas por sí solos. Sí, se equivocaron en cómo trataron a Ian, pero son niños. Actúas como si tuvieran 30 y tantos años y tomaran esta decisión. Sus lóbulos frontales ni siquiera están completamente desarrollados. La crianza de los hijos se supone que se trata de amor y apoyo incondicional. En lugar de rechazarlos para darles una lección, ¿por qué no actúan como adultos y hablan con ellos como personas normales, explicando su punto de vista para que ellos también puedan explicar el suyo? Eres un idiota porque eres un adulto. Opie responde,
Tienen 16 años, a solo 2 semanas de cumplir 17. Tratar esto como una simple tontería adolescente no sería un error que yo cometería. Lo que hicieron fue terrible y aún no han intentado arreglar las cosas, ni siquiera se han disculpado. Con la lógica de los adolescentes hacen tonterías, no puede justificar casi nada, y esto definitivamente no es una de ellas. Siguen sin ser adultos, no digo que no deban disculparse ni que no hayan hecho nada malo, pero son niños con un padre emocionalmente distante y nunca recibieron ayuda para lidiar con eso. Y por como tú y tu esposo están manejando esta situación, tampoco son los adultos más maduros. Esperan que tengan la misma lógica que un adulto. Eso no tiene sentido. 16 no es 32. Repito, tú y tu esposo son los adultos. En ningún momento de lo que escribiste arriba dice, nos sentamos en familia y conversamos. Deja de justificar el no simplemente sentarse todos juntos y mirarse a los ojos. Opie responde, nunca se disculparon ni parecen arrepentidos de ver al hombre que los crió durante toda su vida apenas poder levantarse de la cama gracias a ellos. Pero cuando su padre biológico se fue, intentaron actuar como si todo estuviera bien. Ian tiene todo el derecho de tomarse el tiempo que quiera de ellos, y son ellos quienes deben disculparse y punto. No se librarán de la responsabilidad con la excusa de que son adolescentes tontos. Así es como funciona la vida. Su padre era Ian, siempre estuvo presente desde que tienen memoria. Vieron a su padre biológico como máximo 10 veces en toda su vida, y mencioné en varios comentarios que sí fueron a terapia y que finalmente dejaron de ir porque el terapeuta dijo que estaban bien y que habían superado sus problemas. Pero bueno, fue su decisión y solo suya, tirar por la borda todo lo que habían construido con Ian por un hombre al que no conocían y que los abandonó. Y como dije, Enzo y Olivia nunca se portaron mal antes, solo se portaron mal con Ian y no tienen muchos traumas. Crecieron con dos padres amorosos, abuelos cariñosos, nunca les faltó nada, nunca sufrieron acoso ni abusos. Su único trauma fue tener un padre biológico terrible al que decidieron volver a aceptar como si nada hubiera pasado. Vaya, tú, tu ex e Ian son todos unos idiotas. Esos pobres niños son adolescentes, están pasando por una situación muy compleja y difícil con su padre biológico y los únicos adultos en los que pueden confiar los abandonan. Ustedes son los adultos y se comportan como niños pequeños. Dios mío, sí, 100% tú eres un idiota. Opie responde, no los estoy abandonando, simplemente no permitiré que traten a mi esposo como un reemplazo. Tuvieron un padre toda su vida que los amó y cuidó, simplemente decidieron tratarlo horrible porque su padre de verdad, un irresponsable, apareció después de casi 10 años. Los eduqué mejor que para morder la mano de la persona que siempre estuvo ahí. Todavía tengo obligaciones con ellos y las tendré hasta el día de mi muerte, pero no voy a tratar a dos personas que están a punto de cumplir 17 años como si fueran niños pequeños que cometieron un error tonto cuando sabían perfectamente lo que hacían y que estaban lastimando a Ian. Simplemente no les importó. Ian ya no tiene ninguna obligación con ellos, por mucho que les duela. Fue su decisión y solo suya. Ahora quiere tener un hijo, pero le dijiste que no, porque crees que quiere reemplazar a Olivia y a Enzo. En esto es en lo único que no estoy de acuerdo con Opie. Creo que Ian conoció la alegría y la belleza de tener hijos gracias a los gemelos, y aunque ahora los perdió y claramente está en duelo de la relación, el desestimar sus deseos de tener eso de nuevo suena cruel. Los gemelos trataron a Ian como un reemplazo y eso lo rompió, y ahora Opie lo acusa del mismo comportamiento terrible al intentar reemplazar a los gemelos. Es como una puñalada por la espalda cuando está vulnerable. Esta suposición podría volverse en su contra y crear una brecha entre ellos, dejando al pobre hombre sin nada. Es por él por quien siento verdadera lástima en todo este desastre. Opie responde, todavía no lo sé, si de verdad quiere tener un hijo, entonces lo pensaría, pero la verdad es que no creo que esté en el momento adecuado para considerar lo que significa tener otro hijo. Opie regresa con una actualización casi 8 meses después, el 7 de febrero del 2026. Así que sé que ha pasado un tiempo desde mi última publicación, incluso me había olvidado, para ser sincera, pero hoy abrí Reddit y pensé que podía actualizar, ya que las cosas han cambiado estos últimos meses, aunque dudo que alguien lo recuerde. Bueno, empezaré diciendo que a pesar de las acusaciones que recibí de ser demasiado dura con mis hijos, considero que actué bien al no abrazarlos ni ponerme de su lado, no porque quisiera que sufrieran, sino
sino para mostrarles que las acciones tienen consecuencias, que no se puede pisotear a nadie y que no se puede dar por sentada ninguna relación. Sin embargo, les hice saber que las cosas no habían cambiado entre nosotros, que los amaba de la misma manera, que nada cambiaría eso y que quería ayudarlos a sanar de todo. No recuerdo haberlo mencionado, pero mis hijos fueron a terapia para tratar ciertos problemas cuando eran pequeños, pero dejaron de ir porque sentían que ya no la necesitaban. Incluso el terapeuta lo dijo, pero después de todo, llegué a la conclusión obvia de que eran demasiado vulnerables a la manipulación y que las acciones de su padre biológico los habían afectado más de lo que pensaba. Así que intenté convencerlos de que volvieran. Fue difícil, pero logré convencer a Olivia y ella terminó convenciendo a Enzo. Llevó un tiempo, pero empezaron a sanar poco a poco. Progresaron y ambos le escribieron 2 largos mensajes a Ian, reconociendo que estuvieron mal y disculpándose por todo, explicándole por qué lo hicieron y diciéndole que lamentaban lo que le habían hecho. Por supuesto, esto no arregló las cosas, no volvimos a la normalidad, pero Ian aceptó la disculpa y han sido cordiales desde entonces. Como mencioné en la última publicación, todo lo que dijeron e hicieron afectó terriblemente a mi esposo. También empezó terapia y se abrió conmigo sobre todo. Le costó un tiempo volver a ser el mismo, pero lo hizo y decidimos tomarnos un mes de vacaciones para tomar distancia de las cosas. Honestamente, Ian y yo estamos mejor que nunca. Estaba muy agradecido de que lo hubiera apoyado y me dijo que no creía que hubiera podido salir de ese hueco si no fuera por mí. En cuanto al tema de tener hijos, lo hemos estado hablando seriamente. Al principio mencionó que cree que surgió como una sugerencia derivada de todo el dolor que Olivia y Enzo le hicieron pasar, pero que lo ha estado hablando con su terapeuta y ha llegado a la conclusión de que sí quiere tener hijos propios. La única razón por la que pensó que no quería hacerlo era porque su padre era terrible y la aterrorizaba repetir patrones, pero con Olivia y Enzo aprendió que realmente quería hacerlo, pero después que los tuvo, pensó que no quería tener más. Ahora los perdió y quiere saber lo que es tener un hijo al que pueda criar, cuidar y amar mutuamente. Lo hablamos un par de semanas, luego empezamos a intentarlo y el mes pasado supe que estaba embarazada y han estado muy feliz. Incluso Enzo y Olivia están emocionados de tener un hermano, lo cual es bastante inesperado y sinceramente me da miedo tener que dar a luz de nuevo, porque no fue una experiencia nada agradable, pero quiero tener otro hijo. En fin, como ya he dicho, Ian, Enzo y Olivia ahora son cordiales. Lamentablemente dudo que puedan reconstruir lo que tenían, pero supongo que solo el tiempo dirá si hay alguna posibilidad de que Ian cambie de opinión. Enzo y Olivia estaban bastante tristes al asumir que las cosas podrían no volver a ser como eran antes con Ian, pero les he dicho que ahora deben centrarse en sí mismos. Terminaron la secundaria el año pasado y empezarán la universidad en marzo, así que se van a mudar a la capital la semana que viene. Les dije que se centraran en sus vidas, sus amigos y su carrera, y que dejaran que el tiempo sanara algunas heridas. Es lo único que pueden hacer ahora, eso, y finalmente aprender que, por mucho que quieran creer lo contrario, su padre biológico es un padre terrible y un hombre terrible que solo quiere manipularlos y que necesitan defenderse. Así que esto es prácticamente todo por ahora. Si algo cambia, puede que lo edite, si lo recuerdo. Gracias a todos por los buenos comentarios en la última publicación. Adiós. Ahora leeremos algunos comentarios. Espero que estés demandando al padre ausente por la manutención de los hijos que no pagó. No creo que tener otro hijo vaya a solucionar la situación con tus hijos mayores. Opie responde, no le veo sentido malgastar dinero en abogados y sinceramente no entiendo por qué debería renunciar a tener otro hijo por la reacción de los gemelos. Ya no son niños y no puedo dejar de hacer algo que quiero porque puede herir sus sentimientos, cosa que no sucedió. Los chicos de 16 años son estúpidos. Me alegra que nadie a quien haya considerado una figura paterna en mi vida me haya echado en cara nada de lo que hice entonces, especialmente el que nunca tuve que lidiar con padres divorciados y un padre biológico ausente con el que ansiaba tener una relación, especialmente porque ese padre biológico podría manipular fácilmente a un adolescente tan desesperado por la aprobación de su padre ausente, hasta el punto de caer en la trampa de lastimar al progenitor con quien cree poder confiar. Entiendo que es complicado y que duele, pero parte de ser padre es comprender que tus niños son niños, sobre todo cuando han llegado a comprender y arrepentirse del daño que hicieron. La inexperiencia y la esperanza pueden llevarlos por mal camino. No estoy aquí para juzgar, simplemente me parece horrible que el único ganador en esta situación sea el ex que destrozó a tu familia. Opie responde,
Eso es todo el punto. Incluso los gemelos admitieron que, de hecho, nunca vieron a Ian como un padre, porque siempre creyeron que su padre biológico regresaría. Eso fue lo que Ian entendió desde el principio, y eso fue lo que más le dolió, el hecho de que su relación no fuera mutua. Los gemelos lo veían solo como un reemplazo, y algo así no se puede perdonar. No importan las excusas de, solo tienen 16 años, no se les puede hacer responsables, y demás, eso no cambia su forma de actuar, ni cómo demostraron que veían a Ian. Eso rompió todo, y no hay vuelta atrás. No cambiará la forma en que lo pisotearon y le hicieron saber, de la manera más cruel, que nunca lo consideraron un padre. No se puede ser padre de alguien que no quiere que lo seas. Amo a mis hijos más que a nada, pero no puedo enojarme con Ian por haber decidido no intentar ser un padre para ellos. Creo que tiene todo el derecho de tomar esa decisión, y tampoco puedo subestimar a mis hijos. Ya no son niños, están a punto de empezar la universidad, y por muy inexpertos que sean, hay acciones demasiado graves como para deshacerlas. Esta fue una de ellas, y estoy segura de que aprendieron de esto. Confío en que jamás volverán a hacer algo así de nuevo. Creo que tu esposo tiene razón al sentirse herido y al establecer límites, pero está pasando por alto algo importante. Los niños no lo rechazaron porque no lo amen. Estaban confundidos y atrapados entre dos figuras paternas. Los niños, sobre todo a esa edad, cometen errores. Decir "ya no soy tu papá" no es establecer un límite, es renunciar a ese rol. Un padre biológico o no deja de serlo solo porque los niños lo lastimen. Y tener un hijo biológico no va a cambiar eso. Incluso tu propio hijo puede rechazarte o lastimarte mientras crece. Ser padre no se trata de ADN, sino de permanecer presente cuando las cosas se ponen difíciles. Opie responde: no, eso no fue lo que pasó. Ambos admitieron que no veían a Ian como un padre porque siempre esperaban que su padre biológico regresaran. Y no puede forzar ser el padre de niños que no lo desean. Es así de simple. Los gemelos tomaron sus decisiones e Ian simplemente decidió respetarlas. Están a punto de empezar la universidad. Ya no son niños, se están convirtiendo en adultos y no se les puede consolar cuando la cagan y tratan a la gente como mierda. El mundo no funciona así. Las acciones pueden tener consecuencias negativas. Aquí llegamos al final de esta historia. ¿Ustedes qué opinan? Para mí todo es un dilema. Como dijo Opie, todos los adultos que estuvieron en la vida de los gemelos hasta que llegó su padre siempre querían lo mejor para ellos. Unos padres que los apoyaban, unos abuelos amorosos. Ellos no habían conocido una malicia por parte de un adulto cercano. Así que puedo entender por qué fueron presas tan fáciles a la manipulación del padre. Pero a los 16 años, casi 17, ellos conocían a su padrastro y sabían qué decir para causar el mayor daño. En lo personal, no sé qué opinar. Comprendo la posición de todos, pero no puedo decir qué sería lo correcto. Yo también fui un adolescente que dije e hice cosas incentivadas por otros adultos para decirle a otros adultos. Pero del otro lado, creo que los adultos se daban una idea de lo que tal vez estaba pasando. No hicieron la vista gorda, pero me dejaron ser una adolescente tonta y no me echaron en cara cosas que las dije con total conciencia de ser hirientes porque quería una reacción. Muy inmaduro de mi parte y estuvo mal. Y en mis años adultos ya me disculpé por eso. No quita que lo hice y probablemente los habré lastimado, pero tuvieron una gracia conmigo porque entendieron mi posición. Pero al mismo tiempo, si una persona que pasa que es adulto recibe una herida que realmente ya no va a poder tener la misma relación que antes, también es válido y lo entiendo, y es una pena por los chicos, los adolescentes o los niños. Si fueran unos niños pequeños antes de que vayan a terapia, podría comprenderlo más, pero ya son casi unos adultos. Están en ese punto que son demasiado inmaduros para tantas cosas, pero ya tienen un conocimiento que impide que se lo justifique con otras. Tal vez pensaron que lastimando a su padrastro iban a recuperar a su padre y no se imaginaban que esa persona que volvió, que les dijo voy a estar aquí, les estaba mintiendo porque nadie les había hecho eso antes y ahora la relación cambió para siempre. Opie y su esposo tienen todo el derecho de tener más hijos si quieren, pero por el momento en el que decidieron hacerlo es un poco extraño, aunque también por las edades de ellos es la última oportunidad para que puedan tener hijos biológicos de la pareja. Tal vez si esto no pasaba, igual hubiesen tenido al bebé o no, eso ya no se puede saber. Las cosas son como son. La relación que tenían ya no existe y nunca más va a volver. No significa que no pueda haber una nueva relación. Eso ya va a depender de todas las partes involucradas. ¡Qué tristeza! Opie estuvo en una posición muy complicada. No podía ganar de ninguna manera. ¿Qué opinan de los comentarios de la comunidad? Había de todo y todos tenían cierta razón
todos estaban un poco equivocados y todos estaban proyectando algo según las propias vivencias personales, incluida yo. ¿Ustedes qué opinan? Me encantaría leer su opinión en la caja de comentarios, porque realmente esta situación no creo que tenga solución, por eso es un dilema. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Esto fue Historias de Reddit en español. Un saludo especial a los miembros del canal. Muchas gracias por su apoyo y a todos un abrazo muy grande. Cuídense mucho y nos vemos pronto.